que ya se vienen unas semanas y tenemos que definir los aspectos a tomar en cuenta en el examen. Y hemos quedado en que se va a cubrir, bueno, me ha pedido, no sé por qué, me ha pedido que el examen sea sencillo, o sea, que no abordemos temas complejos. Y bueno, entiendo que es un acuerdo del salón y todo. Entonces yo les sugerí que vamos a abordar dos temas puntuales. Sería básicamente marco conceptual y la NIF 13 y lo que hice en la clase pasada. Hicimos algo de costo amortizado con registro contable. El examen va a estar compuesto por una parte teórica, 10 puntos teoría y 10 puntos práctica. Para la parte teórica viene lo que es marco conceptual y NIF 13. Vamos a abordar esos temas, vamos a recuperar esos temas también. Y la parte práctica podría venir algo de la NIF 13 que vamos a abordar en breve, alguna valorización puntual de un bono y su respectivo registro contable, desde luego. He estado coordinando con Maripaz y son temas que no están abordándolos en pregrado con su profesor de NIF de finanzas, no lo han estado abordando, así es que vamos a complementar esa parte para que tengan una mejor perspectiva de las NIF. Luego podríamos incluir otros temas, ya alinearnos un poco más. De hecho, estamos dentro del contexto del sílabo, aún, con el marco conceptual, con la NIF 13, estamos dentro del sílabo. Después podríamos hacer algo de consolidación de estados financieros, que es parte del sílabo. Podríamos hacer algo de NIC 12 para ver diferencias temporarias o para determinación de activo por impuesto diferido, pasivo por impuesto diferido. Y la idea es salvar los temas que tenemos que cubrir y no perjudicar su nota tampoco, ¿no? Entonces, con ese preámbulo vamos a empezar con el marco conceptual. Maripaz, te alcancé el material, si podrías compartirlo a tus compañeros, por favor. Sí, profesor, ya se lo mandé al grupo. Ya, perfecto. Entonces, empezamos con el marco conceptual. De un momento. Ya, voy a compartir pantalla. Ya, me avisan si ya se comparte. ¿Sí? Maripaz, ¿se comparte? ¿Se puede ver? Sí, profesor. Ya, muy bien. Hoy vamos a tratar del marco conceptual. Comentarles que, dado el tiempo, no vamos a poder abordar todas las diapositivas de este material, así es que les sugiero que ustedes lo revisen para el examen. El marco conceptual podrían inclusive leer, descargarse todo el marco conceptual del MEF. Hay un link para descargar el marco conceptual del MEF. De hecho, se los puedo pasar en este momento. En este momento les puedo pasar a sus compañeros. MEF, marco conceptual. Y es una norma relativamente pequeña que deberían tenerlo ustedes como cabecera. Estamos hablando de... ¿Cuántos son? 55 páginas. Es bien puntual. Ok. Les sugiero que lo revisen al detalle. Yo voy a abordar algunos conceptos de
el marco conceptual, pero sugiero que se remitan a la fuente también principal. Ahí está el marco conceptual para que lo tengan de lectura. Listo. Entonces empezamos con una introducción, pequeña introducción al marco conceptual. A ver, primero conversemos un poco de la estructura del IFRS Foundation, que es el emisor de la norma. Antes se conocía como la IASB, International Accounting Board Standard, que eso ya se suprimió, no existe como tal ese nombre, ahora el nombre se llama IFRS Foundation. Esta IFRS Foundation tiene dos corrientes principales como emisor de normas. Tiene un directorio dedicado exclusivamente a emitir normas contables. Estamos hablando del International Accounting Standards Board, la IASB. ¿Okay? Este es un comité específico que se dedica a emitir normas contables, llámese inclusive marco conceptual, las NIC, las NIF, las IFRIC, las SIC. Todas esas normas lo emite este organismo. Ya. Pero ahora ha salido un nuevo directorio. Este directorio es el International Sustainability Standards Board. Este nuevo ente lo que está haciendo es emitir normas ESG. ¿Han escuchado de las normas ESG? ¿Alguien trabaja en alguna empresa que haga reporte ESG? Sí les comenté que la participación era, yo considero bastante participación para sus notas. Tengan en cuenta, muchos de mis alumnos han aprobado por participación. Ok, si pueden participar, es bienvenido. Entonces, este nuevo directorio de emisor de normas emite normas de sostenibilidad. Hasta la fecha ha emitido el S1 y el S2. ¿Esto a qué se debe? Se debe que internacionalmente, antes del S1 y S2, habían normas de sostenibilidad que no eran obligatorias para las empresas que querían este tipo de reporte, o los inversionistas que buscaban este tipo de reporte. Y como eran opcionales, lo que tenían en el sistema es, por ejemplo, el GRE, es un Global Reporting, que se conoce como Global Reporting, el GRE, y también estaba el SAS y otras normas adicionales. Pero estas normas eran emitidas por entes que no requerían específicamente la emisión de este tipo de reportes de sostenibilidad. Entonces, lo que había en el mundo eran varios entes independientes que pedían diferentes tipos de reportes de sostenibilidad. Lo que ha hecho IFRS Foundation es integrar esos requerimientos en el IFRS Foundation y hacer una única norma de estándar de sostenibilidad para que todos emitan bajo estas nuevas directrices, el S1 y el S2. A la fecha, ya se está integrando varios organismos que emitían este tipo de normas con el IFRS Foundation. Entonces tenemos el S1 y el S2, y en alguna entrevista de trabajo seguro les van a preguntar, ¿conoces algo de los reportes de sostenibilidad? Entonces, les sugiero prepararse porque normalmente ahora en las entrevistas se están preguntando si sabemos los contadores de ese tipo de reportes. Les sugiero que revisen el S1 y S2 porque va a ser, así como la NIF estuvo de moda en algún momento y está de moda todavía, el S1 y el S2 va a estar de moda por mucho tiempo y los profesionales más capacitados van a tener un nicho de trabajo ahí. Ok, entonces pasamos esta diapositiva. Ya.
Esto lo pueden revisar básicamente, pero sí contarles la historia. La historia de por qué es tan relevante IFRS Foundation. En el año 2008 hubo una crisis financiera. Esa crisis financiera consistió en la colocación de créditos hipotecarios subprime que al final del tiempo hicieron default allá por los años 2008. ¿Por qué hicieron default? Porque a los que otorgaban esos créditos hipotecarios subprime eran personas que no podían pagar, los famosos ninjas, no income, no asset. Okay, entonces, en ese contexto, el grupo de los 20, que son los grupos de los países más poderosos, pidió que se cambien las normas contables. Desde luego, la crisis del 2008 no se puede decir que fue por algo contable, pero sí hubo una crítica a la modalidad de reconocimiento de deterioro. ¿Qué pasaba en el año 2008? Y pasó hasta el 2011, cuando se cambió la norma de la NIC 39 a la NIF 9. Antiguamente se reconocía el deterioro de tus inversiones en función a la pérdida incurrida, es decir, tenía que haber evidencia de que tu inversión está deteriorada. ¿Y cómo determinamos si está deteriorado o no? En función a si te ha pagado, hay atrasos, etc. Entonces, eso fue una gran crítica a las normas contables. Dijeron que en la crisis se hubiera anticipado mejor si es que hubiera habido un enfoque de pérdida esperada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es el enfoque de pérdida esperada? El enfoque de pérdida esperada quiere decir que hay que estimar cuánto sería mi pérdida futura asociada a un instrumento específico. Ese concepto nuevo está en la NIF 9. Y lo que busca es anticipar cuánto serían tus pérdidas futuras. ¿Y por qué eso hubiera servido en la crisis de 2008? En la crisis de 2008, las pérdidas no se conocían hasta que hubo default de parte de los deudores hipotecarios. La crítica fue que se conoció muy tarde que las inversiones se habían deteriorado. En ese contexto, el grupo de los 20 influenció bastante en IFRS Foundation y pidió que se cambien las reglas de la contabilidad. Y como producto de esa recomendación del grupo de los 20, el IFRS Foundation modificó la NIC 9, la derogó en realidad, derogó la NIC 9, la NIC 39, perdón, y sacó una nueva norma NIF 9. ¿Ok? Disculpen, alguien está escribiendo, espero que no escriba más. Preguntas sobre esta parte de la historia de la NIC 9, NIC 39 y de la crisis. Bueno, entonces, la IFRS Foundation siempre va a estar modificando las normas en función a los requerimientos de grandes jugadores como el grupo de los 20 y las grandes empresas que identifican problemas en las normas contables. Ok. Bueno, esto lo pueden leer. Hay un comité que emite normas, hay un comité de interpretaciones, también hay un comité que emite las NIF para las pymes. Muy bien. Esto es algo que les comenté al inicio, que hay inversionistas internacionales que están pidiendo que se revele de manera fiable y de manera homogénea los hechos sobre impactos ambientales, sociales y de gobernanza, conocido como ESG por sus siglas en inglés. Y bueno, en el 2021 se creó este comité de sostenibilidad que está emitiendo ya normas S1 y S2. En el futuro se espera que vengan más normas. Es decir, se espera que vengan S3, S4, S5, así como hay NIC 1, NIC 2, se espera un paquete de normas. ¿Y por qué se espera un paquete de normas de S1 y S2? Porque S1 y S2 simplemente son requisitos bien generales que va a aplicar a una gama de empresas.
Pero luego, en función al tipo de empresa que sea, se va a requerir que revelen información más detallada sobre su sector. Entonces, si es una empresa minera, por ejemplo, debería venir un reporte más detallado sobre el ESG. Si es una empresa financiera, debería ser otro tipo de reporte que busque capturar su exposición al ESG. Un dato, una pregunta sería, ¿por qué es importante el S1 y S2? Y si es tan importante, ¿cuándo se va a aplicar en el Perú? Bueno, acá les doy un dato. El S1 y S2 no se aplica actualmente en Perú. No es de requerimiento obligatorio. Okay. Pregunta para ustedes. ¿Quiénes aplican la NIF 1, las NIF en general? ¿Quiénes aplican? ¿A quiénes les aplica? ¿Quién requiere su aplicación? Aldo. ¿Se encuentra Aldo? César, adelante. Profesor, buenas noches. Bueno, yo cuando he trabajado en pequeñas empresas no he visto más que algunas aplicaciones de normas, pero cuando se habla de NIF o NICS, únicamente en empresas grandes es lo que he visto. Así que diría que se da para las empresas grandes las NIFs. Ok, ¿alguien? Jeremy. Sí, profesor, buenas noches. Justamente yo también pude investigar que aparte de empresas grandes también serían empresas que necesitan financiamiento, ya que muchas veces estos bancos con los que suelen recurrir para financiamiento, lo primero que hacen es revisar los estados financieros consolidados. Y es por ello que también que recurren a grandes firmas para validar estos estados financieros. Ya, muy bien, Jeremy. Y también las financieras que cotizan en la bolsa de valores. ¿Las financieras que cotizan dónde? En el mercado de la bolsa de valores. Muy bien, ya, muy bien, Jeremy. ¿Alguien más? Ya. Ustedes saben que las NIF tienen un carácter de requerimiento general, está destinado para una amplia gama de usuarios de estados financieros. Pueden ser inversionistas, pueden ser bancos, puede ser la SUNAT, trabajadores, etc. Pero tienen que tener claro algo. Las NIF en general, y si revisan la NIC 1 o la NIF 1, está hecho para empresas que tienen cotización o alguna exposición de su deuda en un mercado de valores. Entonces, esas empresas están obligadas a aplicar las NIF internacionales, las vigentes internacionalmente. Aquellas que tengan, por ejemplo, sus acciones listadas en bolsa, aquellas que tengan algún instrumento de deuda emitido en el mercado de valores, básicamente ellos. Y ellos están obligados a hacer reportes NIF. Ahora, ese es el marco de las NIF, pero les cuento que hay empresas grandes también que no tienen exposición en mercados o listados sus acciones en bolsa, etc. Y también hacen NIF. Hay una mala, no sé si llamarlo mala práctica o mal entendimiento, pero a algunas pequeñas empresas o medianas empresas les están pidiendo que hagan, los propios auditores les piden que hagan estados financieros bajo NIF. En realidad, cuando no están obligadas, las NIF ni siquiera las requiere porque sus normas son tan estándares que aplican a un tipo de empresas particulares, porque busca proteger o brindar información a un amplio sector de usuarios de estados financieros. Eso por un lado. Ese por el lado de la aplicación de las NIF, quienes estarían obligados a aplicar. Pero otro tema que tienen que tener en cuenta es
¿quién obliga a hacer ese tipo de requerimiento de información bajo NIF? En este caso es la SMB en principio la que pide que se reporte estados financieros bajo NIF. ¿Y por qué la SMB? Porque la SMB supervisa a todos los emisores de títulos valores, sea de emisores de acciones, emisores de bonos. La SMB es quien la supervisa y hace un requerimiento específico para hacer esas emisiones. Por tanto, la SMB es quien exige que ellos presenten los estados financieros de acuerdo a las NIF, legalmente. En el caso de... ¿Y por qué les preguntaba esto? Bueno, ahora ya tenemos claro quién debe aplicar las NIF internacionales. Y les preguntaba por el S1 y S2. En el Perú, aparte de las NIF, también por el lado del banco, no hay que olvidarnos que los bancos también reportan estados financieros. En el caso particular de los bancos, si bien sus acciones están listadas en bolsa, hacen emisiones de bonos también, hay una excepción. Sus normas contables no lo dicta la SMB, lo dicta la SBS. Esa es la gran excepción. La SBS fija las normas contables de los bancos. Dicho esto, ¿quién creen que debe? Esta es una pregunta que podrían sacarlo por analogía. ¿Quién creen que debe requerir la revelación o la emisión de reportes S1 y S2 en el Perú? Un reporte de sostenibilidad. ¿Quién debería hacer? ¿Sandra? Buenas noches, profesor. Las empresas del sector minero. Pero ¿quién debería requerirles la revelación, exigirles? Ya. Eso es algo que no está claro, ¿ya? Pero les doy la primicia. El Consejo Normativo de Contabilidad, les conté que soy miembro del Consejo Normativo. Bueno, creo que no les conté, pero en la PPT de mi presentación ahí van a ver en la primera página mi perfil. Estamos trabajando en aprobar el set de las normas de sostenibilidad, S1 y S2. Solo estamos aprobándolas para su uso en el Perú. Ahora, quien va a requerir que efectivamente se haga ese reporte no es el Consejo Normativo de Contabilidad. Al menos para las empresas grandes, no podría ser. Por ejemplo, para los supervisados del SMB, será la SMB quien defina cómo, cuándo, con qué normas se reporten estos reportes de sostenibilidad. Para los bancos, financieras, seguros y AFPs, será la SBS quien determine las condiciones del reporte de sostenibilidad. ¿Ok? Entonces, tenemos un gran marco similar al que actual tenemos en las NIF. El Consejo Normativo de Contabilidad aprueba las NIF para usarlas en el país, pero son otros reguladores quienes establecen el requerimiento explícito para hacer su aplicación. Hay un poco de historia para que tengan conocimiento de cómo viene el uso de las normas en el Perú, la aplicación de normas contables y de S1 y S2. Muy bien, entonces volvemos a la PPT. Ya. Esto pasamos rápidamente, lo pueden leer. Ya. Sí, pasamos a eso. Vamos a... Antecedentes del marco conceptual lo pueden revisar. Y la última revisión que se hizo es el 2018. Lo pasamos rápido. Ya, acá. ¿Cuál es el objetivo del marco conceptual? El objetivo es básicamente contribuir a una mejor transparencia y comparabilidad de los estados financieros. ¿Eso para qué? Para que el inversionista y otros participantes
y usuarios de estados financieros tomen decisiones apropiadas. Refuerza la rendición de cuentas y contribuye a la eficiencia económica. ¿Cómo contribuye a la eficiencia económica? Ayudando a inversores a identificar oportunidades y riesgos, mejorando la asignación de capital. Con ello, futuras NIF basadas en conceptos congruentes. ¿Qué se entiende de esto, de que contribuye a la eficiencia económica? Cuando uno lee un estado financiero, no lee saldos, no lee importes. Cuando uno lee un estado financiero, lo que busca identificar son oportunidades y riesgos. Por ejemplo, si revisamos un estado financiero, un juego completo, espero que ya ustedes hayan tenido oportunidad de revisar un juego completo. Cuando ustedes revisen un juego completo de estados financieros, van a encontrar diferentes detalles de posiciones. Por ejemplo, les va a decir, tengo una deuda en dólares y el plazo de la deuda es para 20 años, por ejemplo. Todo eso está en la nota de los estados financieros. Te puede decir, tengo contratado un derivado financiero especulativo mediante el cual voy a generar, espero generar retornos en función a la variabilidad del tipo de cambio o del precio del trigo, etc. Entonces, esos detalles están en los estados financieros y se tienen que leer las notas de los estados financieros para saber el detalle. Entonces, los inversionistas van a poder identificar esos riesgos y beneficios leyendo los estados financieros y con ello tomarán decisiones. Tomarán decisiones del tipo, compro esta acción, vendo esta acción, compro la deuda o adquiero la deuda emitida por esta empresa, no la adquiero, la rechazo, etc. ¿Ok? Entonces, es relevante los estados financieros en la toma de decisiones de los inversionistas. Ok. También asiste a los preparadores de información financiera a desarrollar políticas contables congruentes en situaciones no contempladas por las NIF. ¿Esto cómo se entiende? La NIC 8, entiendo que, Maripaz, ¿me confirma si ya les enseñaron la NIC 8? Sí lo hemos visto, profesor. Ya, si es así, Maripaz, ¿qué nos dice la NIC 8 sobre la prelación normativa? La NIC 8 hay un párrafo específico que habla de prelación de aplicación de normas. ¿Alguien se acuerda? ¿Se los comentó su profesor? ¿Sí o no? ¿Qué se hace cuando uno encuentra una operación que no está en las normas contables? ¿Qué deberíamos hacer? Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿saben qué es una titulización? ¿Han escuchado de una titulización alguna vez? Ya. A ver, la NIC 8, les voy a dar primero el detalle en qué consiste la NIC 8 y luego una aplicación práctica. La NIC 8 detalla la norma contable que debes aplicar en caso una operación no esté dentro del alcance de alguna NIF específica o de alguna NIC específica. Y lo primero que te dice es que tienes que recurrir a las propias NIF e identificar una operación parecida que esté tratada en otra NIF, por ejemplo. Esa es la primera opción. Y si no está en alguna NIF parecida, una operación parecida, lo que tienes que recurrir es al marco conceptual. Y si no está en el marco conceptual, tienes que recurrir a otras normas emitidas por otros emisores aceptados, generalmente aceptados. Por ejemplo, las USGAP. ¿Ok? Entonces, esa es la prelación normativa de la NIC 8. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, en teoría, ustedes deberían ser capaces de elaborar
normativa contable o políticas contables en función al marco conceptual. Solo en función al marco conceptual. ¿Ok? ¿Es posible? Sí. Si hay tiempo voy a... Normalmente esto lo hago en presencial y hacemos ejemplos de operaciones que brindo y hacen registros contables solo mirando el marco conceptual, sin ver otra cosa. El lunes podríamos hacer algunos ejercicios para complementar esta parte conceptual, pero créanme que ustedes pueden hacer políticas contables solo usando el marco conceptual. ¿Y por qué creen que eso es así? Porque las normas contables de las NIC, la NIC 1, la NIC 8, la NIC 12, la NIC 39, la NIC 9, NIC 40, 41, todas se han basado en el marco conceptual. El marco conceptual brinda las bases para desarrollar las NIF. ¿Ok? Entonces, por eso es que acá dice asistir a los preparadores de información financiera a desarrollar políticas contables congruentes en situaciones no contempladas por las NIF. ¿Para qué más nos sirve el marco conceptual? Ayuda a todas las partes a comprender e interpretar las NIF. ¿Y por qué eso es así? Porque el marco conceptual tiene todas las bases, todos los conceptos que se utilizan en la elaboración de las NIF. Les invito a leer íntegramente el marco conceptual y se van a dar cuenta que muchos conceptos de la NIC 1 están en el marco conceptual, muchos conceptos de la NIC 8, de todas las NIC, están en el marco conceptual. Lo fundamental está en el marco conceptual. Su alcance está referido a la información financiera de uso general. Eso es algo que hay que subrayar y también se subraya en la NIC 1. El alcance del marco conceptual es solo para elaborar información de carácter general. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa tener una información de uso general? ¿Qué implica que sea de uso general la información financiera? Significa que otras empresas pueden adaptarse y presentar el mismo tipo de información de manera que todos lo puedan leer. Claro, es información financiera que muchos usuarios puedan entenderlo. Entonces, es para una gama de usuarios y de tal forma que el contenido tiene que ser balanceado y no tener conceptos muy confusos, por ejemplo, de valorización de derivados, de gestión de riesgos mediante simulación de Monte Carlo, qué sé yo. Entonces, tiene que ser información que le sirva a una gama amplia de usuarios de estados financieros y se tiene que ponderar la complejidad de los conceptos que se incluyen, de los importes que se incluyen en las notas de los estados financieros. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la complejidad y a quién está siendo destinado esta información financiera. La idea es que un usuario medianamente informado, que sepa de finanzas básicas, de contabilidad básica, pueda leer fácilmente los estados financieros. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué son información financiera con propósito general? El objetivo es que sea útil para los inversionistas, prestamistas, acreedores y potenciales para tomar decisiones. Esta información no debe contener información directa de la entidad, por tanto deben confiar los informes financieros de propósito general. Es decir, los usuarios de estados financieros no tienen información directa de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que usar? Los estados financieros que son de propósito general, que son públicos en realidad. ¿Hay alguna información adicional que se puede requerir? Sí, la SMB requiere información adicional. Por ejemplo, cuando ustedes vayan al SMB, descargan información financiera trimestral o trimestral. La trimestral tiene un informe de análisis y discusión de gerencia que es información adicional más detallada de los, por ejemplo, de los ingresos, de los gastos, de sus proyecciones de tasa de interés, tipo de cambio, etc. Hay información adicional a los estados financieros. ¿Todos los reguladores lo solicitan? No. La SMB lo solicita
por una buena práctica, pero no todos los reguladores lo solicitan, porque es información adicional a los estados financieros. Ok. El objetivo también de la información financiera, ya les comenté que tiene que ser útil para una gama de usuarios de estados financieros. Dice, no está diseñada para mostrar el valor de una entidad, pero puede apoyar a este objetivo en base a proyecciones y estimaciones. ¿Qué se entiende de este bullet? ¿Un estado financiero nos da información sobre el valor de una entidad? También llevan seminario de finanzas, ¿cierto? El importe contable de los estados financieros no representa el valor de mercado de la empresa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El importe contable, el patrimonio que se presenta en el estado financiero no representa el valor de una entidad. ¿Ok? Sí, profesor. ¿Aló? Ya. Entonces, eso es cierto, pero si bien no se puede concluir que el estado financiero, el patrimonio que se presenta en el estado financiero no representa el valor de una entidad, ¿cómo determinamos el valor de una entidad? ¿Alguna idea de cómo determinar el valor de una entidad? ¿No? Ya, me gustaría hacer pizarra. Voy a poner esto. Uy, mi WordPad está... No me hace caso. Y ahora sí. Entonces, ¿qué dice ese slide? Esta es una empresa sencilla, pequeñita. Este es su pasivo. El activo. Patrimonio. Ya. Este es un estado de situación financiera. Entonces me dice, el patrimonio... Sale una carita triste, pero quiero poner que es diferente al valor de una entidad, una empresa. Pero el marco conceptual también te dice, ya te da un indicio de cómo determinar el valor razonable. Te dice el valor de una entidad. Te dice, puede apoyar en base a proyecciones y estimaciones. Y eso es cierto. ¿Cómo se determina el valor de una empresa? ¿Alguien? ¿Algún financiero en el salón? Valorizando sus acciones. Valorizamos el patrimonio, muy bien, las acciones. ¿Y cómo valorizamos eso? Tenemos que valorizar, muy bien, eso es correcto. Hay que valorizar. Ya. Y para valorizar, les presento una forma de valorizar. Esto sí lo han visto, ¿no? El flujo de caja de la firma. ¿Les han enseñado esto? ¿Les han enseñado esto? ¿Esta fórmula les recuerda algo o no? Sí, profesor. Ya. Entonces, para saber esto,
lo que la norma te dice es, mira, imaginemos que este sea del 2024. Entonces, los estados financieros te va a servir para valorizar las empresas, a la empresa. ¿En función a qué? A lo histórico. Para hallar el debit por 1 menos t, tenemos que tener flujos, vamos a poner acá, 25, 26, así por varios años. Normalmente son 5 años, proyectamos. Entonces voy a tener flujo de caja de la firma. Ya. Pero para llegar a este nivel, por cada periodo, y acá tendremos un flujo de caja terminal. Ya. Esta no es clase de finanzas, así que lo voy a dejar ahí nomás. Entonces tengo que proyectar un EBIT, tengo que proyectar depreciación, amortización, tengo que proyectar varios elementos. Básicamente, ¿qué nos está pidiendo? Proyectar un estado de resultados. Voy a tener ventas históricas. Uy, no me cuadró. Ah, sí me cuadró, ya. Entonces tendré ventas históricas, costo de ventas, otros gastos operacionales, etc. Entonces, lo que te dice el norma conceptual es algo cierto. En función a lo histórico, yo puedo proyectar cuánto va a ser mi nivel de ventas, cuánto va a ser mi costo de ventas, y se va a mantener mi estructura de costo de ventas en los siguientes periodos. Se puede proyectar y puedo determinar un flujo de caja para la firma y luego lo descuento con el WACC, le resto la deuda y finalmente determino el valor del equity. Entonces, a eso se refiere el norma conceptual cuando señala que los estados financieros son relevantes, importantes para proyectar y hacer estimaciones respecto a las ventas, costo de ventas, gastos administrativos, depreciación, amortización, respecto a los gastos financieros, etc. Y con toda esa información proyectada, sí podemos determinar cuánto vale una entidad. ¿Okay? Ahí viene el nexo con las finanzas corporativas, de que los estados financieros son históricos, son útiles para poder determinar el valor de una empresa. Ahora, esta información financiera está basado en juicios y estimaciones en lugar de representaciones exactas. Gran parte de los elementos, si no el 90%, está lleno de estimaciones y juicios. ¿Qué ejemplos tenemos de estimaciones y juicios que ustedes conozcan? Ejemplos, por favor. ¿El cálculo de la depreciación, profesor? La depreciación. ¿Qué estimamos en la depreciación? El deterioro del activo. Ya, está bien en la depreciación, pero ¿qué cosas son los que estimamos? Por ejemplo, ¿qué es la depreciación? La depreciación es un patrón de consumo en su vida útil, ¿cierto? Entonces, cuando aplicamos una línea recta, estamos usando nuestro juicio para asumir que ese bien se va a consumir de forma lineal. Eso es un juicio. ¿Por qué no de forma decreciente, por ejemplo? Normalmente la maquinaria puede ser que lo uses más, tengas un uso más recurrente en los primeros años, por ejemplo. Ok, ahí estás usando un juicio también. Entonces, tu juicio te dice que es lineal, es recto. Okay. Otro elemento en la depreciación es la vida útil. Es juicio y estimación. ¿Por qué 5 años? ¿Por qué no 4? ¿Por qué la tasa tributaria? ¿Por qué no 10 años? Es juicio. Otro ejemplo de estimaciones. La provisión para cuentas incobrables, profesor. La provisión para incobrabilidad también es una estimación.
Sí, porque en base, eso depende mucho del giro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que tienen activos aptos que demoran mucho tiempo y para hacer esa estimación no toma como otras empresas comerciales que puede ser un año, sino puede ser mayor a 3, 4, 5. Ya lo determinan en la base de la determinación está el giro de la empresa. Claro, entonces la empresa es la que determina, y hace en función a lo histórico que ha visto, o en función a una contraparte específica, determina cuánto es su provisión de cobranza dudosa. ¿Qué más? ¿Qué otros juicios tenemos? Hay más. La amortización de un intangible, por ejemplo. La amortización de un intangible también es correcto. Profesor, ¿podría ser provisión de juicios y litigios también? Ese es full estimación, por ejemplo. Las provisiones de juicios es full estimación. Ese es un buen ejemplo. La NIC 37 está llena de estimaciones. ¿Qué más? Un ejemplo adicional. El valor razonable. El valor razonable es una estimación. No es una representación exacta. Haces tu cálculo, proyectas, usas una tasa de descuento, pero es una estimación. Salvo que sea una observación, un precio observable en el mercado, una cotización, por ejemplo. Pero si fuera de eso, todo lo que es flujo de caja descontado, valorización de acciones que no cotizan en bolsa, valorización de deuda, valorización del derivado, es una estimación. Todo lo que es valor razonable que no represente un precio observable es una estimación. Por ejemplo, tu valor revaluado de tu activo fijo es una estimación. ¿Quién te dice que es la representación exacta de su valor razonable? ¿Estás confiando en la labor del tasador? ¿Qué más? ¿Qué otra estimación? Creo que esos son los ejemplos más relevantes. Ya. ¿Cómo vamos de tiempo para ir acelerando, si no? Ya, acá está. ¿Recuerdan lo que les comenté de la NIC 8? Ya, esto deberían tenerlo siempre ustedes en la mente. Aquellos que quieran ser consultores, trabajar en auditoras, etc. Les voy a contar un caso, ¿ok? Un caso de la vida real. Para eso, ¿ya han hecho NIF 9 en clases? ¿O algún conocimiento previo tienen de la NIF 9? ¿No? Me preocupa, no sé qué les enseñan. Ya, voy a hacer una introducción a la NIF 9 para comentarles un caso de la vida real. Vamos a ver esto. Y tiene que ver con la crisis, pues no sé por qué, ya ahora sí me hace caso. Ya. Y yo les comenté un antecedente de la crisis de 2008. Tiene que ver con la crisis de 2008. Ya. Este es un banco. Ustedes saben que los bancos, la estructura de un banco es sencilla. Básicamente, el 90% de su patrimonio es crédito, ahorro. Y este es patrimonio. Capital, vamos a poner. Pequeñito. Ya está. El 90% es crédito y lo demás es otros activos. Ya. Este es un estado financiero de un banco. Común y corriente. Ok, en la crisis de 2008, lo que hacían los bancos es
generar un fideicomiso. Y para eso habían empresas fiduciarias que se dedicaban a administrar patrimonios autónomos. Un fideicomiso es un patrimonio autónomo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían los bancos? Los bancos decían lo siguiente: este es un fideicomiso. ¿Ok? Vamos a ver una aplicación de la NIF 9. Y decía, el banco lo que hacía es, acá tenía los créditos hipotecarios y decía, voy a empaquetar, voy a enviar todos estos créditos hipotecarios al fideicomiso. ¿Ok? Lo envió al fideicomiso. El fideicomiso básicamente se formaba así. Tenía un fideicomiso, este era sus certificados de participación. Ok. ¿Dónde está? Y acá habían otros pasivos. Entonces, ¿en qué consistía este negocio de los bancos cuando trabajaron con los créditos hipotecarios subprime? Como ustedes saben que un crédito hipotecario pues tiene una vida o un plazo más o menos de 25 a 30 años, 20, 25, es bien de largo plazo. Entonces, los bancos se llenaron de créditos hipotecarios y querían liquidez para seguir generando negocio. Si yo coloco créditos hipotecarios a 20, 25 años, la liquidez que voy a generar es pequeñita y no voy a tener efectivo liquidez para seguir colocando créditos. ¿Qué se les ocurrió a los bancos? Dijeron, sencillo, vamos a trasladarle este crédito a un fideicomiso. Este crédito pasa al fideicomiso. Ok. Y se va a emitir certificados de participación, conocidos como CDOs. Como CDOs, Collateral Debit Obligations. Y lo que hacían es básicamente, teniendo en garantía este crédito, le decían al inversionista, te vendo estos CDOs que te rinden, por ejemplo, 6%. Ok, entonces los inversionistas compraban este CDOs, pagaban lo que valía el crédito, y eso el fideicomisario, en este caso el que administra el fondo, se lo entrega al banco, el efectivo. ¿Ok? Ya, esa es la operación económica, si quieren, financiera. Contablemente, acá hay un tema de baja en cuentas. ¿Cuándo se da de baja en cuentas un activo financiero? ¿Alguien sabe? NIF 9. NIF 9 señala que se da de baja en cuentas ya. NIF 9 señala esto. Vas a darle baja en cuentas cuando traslades los riesgos y beneficios de ese activo, en este caso del crédito. En este caso, el crédito no se podía dar de baja en cuentas. ¿Por qué? Porque por contrato, este fideicomiso, estos inversionistas, si es que este crédito había default o no terminaban de pagar o faltaba efectivo para pagar a estos inversionistas que han comprado estos CDOs, lo que iba a pasar es que volteaban al banco y le decían, banco, paga lo que está faltando.
Entonces, este crédito en realidad solo era una especie de garantía para cubrir estos CDOs, pero ante una eventualidad, el banco seguía pagando. Además que el banco cobraba el crédito y trasladaba al fideicomiso para hacer el pago a los tenedores de los CDOs. Entonces, bajo esta figura, en la NIF 9, estos activos no se pueden dar de baja en cuentas. Estos créditos no se dan de baja en cuentas. ¿Por qué? Porque la empresa, el banco, sigue manteniendo los riesgos y beneficios asociados a estos créditos. Si no pagan, tiene que darle más plata al fideicomiso para pagar a los tenedores de los CDOs. En ese contexto, una amiga me llama una vez y me pregunta, consulta, me dice, voy a entregar en fideicomiso unas cuentas por cobrar y mi activo fijo, y a cambio voy a recibir $100.000 soles. Ok, esa es la consulta. ¿Qué responderían? Me dice, a la pregunta no es la respuesta, en realidad no me preguntó, me dijo, ¿qué norma aplico? Me dijo, ¿qué aplicamos? Por la parte de dar en garantía a un fideicomiso las cuentas por cobrar, este es un instrumento financiero. Esto aplicaría a la NIF 9. ¿Ok? Cuenta por cobrar, instrumento financiero, está dentro del alcance de la NIF 9. En el caso del activo fijo, ¿qué creen? La NIF 16 no establece este tipo de operaciones. ¿Qué se debería aplicar? Y si no sabes qué aplicar, si no está, vamos a esta norma. Aplicamos requisitos y directrices establecidos en las NIF que traten temas similares. Y un tema similar es esto de la NIF 9. Entonces mi respuesta fue NIF 9. ¿Okay? Se aplica NIF 9, pero no solo le di esa respuesta, también le di los asientos contables. En aplicación de la NIF 9, estas operaciones de fideicomiso simplemente representan operaciones de financiamiento con entrega en garantía de activos, como cuentas por cobrar y activo fijo. Como estoy entregando solo en garantía y no estoy trasladando los riesgos y beneficios, no voy a dar de baja en cuentas estas cuentas por cobrar, ni el activo fijo. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer sería recibirlo, estos 100K, caja y bancos. ¿Y qué reconocemos como contrapartida? Ya está. Recibo 100K y una obligación financiera. ¿Doy de baja en cuentas los activos? No.
los bancos, ¿qué hacían? También reconocían el efectivo, ingresaba efectivo y reconocían una obligación para pagar a los tenedores de los CDOs. Ya, esa es una aplicación práctica de... Una consulta. ¿En ese tipo de transacciones la empresa sigue manteniendo el control de los activos que da en garantía? No necesariamente. El control no tanto, porque el control ya lo transferiste. El control, quien tiene control de ese activo es el fideicomiso, pero sigues manteniendo la exposición a los riesgos y beneficios. ¿Sí? Gracias, profesor. Ya. Ok, entonces pasamos, luego de este pequeño ejemplo. Ya, entonces, cuando ustedes no encuentren qué norma aplicar porque no está dentro del alcance de alguna norma específica, busquen operaciones similares en otras NIF. Si no hay, vayan a las definiciones de marco conceptual. Si aún así no tienen cómo contabilizar, van a las USGA, por ejemplo, y después, en última instancia, literatura contable y prácticas aceptadas. Ya. Notas especiales sobre el marco conceptual. El marco conceptual no es una NIF ni una CINIF. El marco conceptual no se aplica directamente si no prevalece primero la NIF. Ya en caso de no haber establecido la NIF alguna directriz específica, según esta prelación, aplicamos el marco conceptual. Antes no, directamente no podemos aplicar. Ok, esto ya lo conversamos, principales usuarios. Vamos a pasar más rápido. Características cualitativas y fundamentales. Las de fundamentales y de mejora. Estas son la relevancia y representación field, son las características fundamentales, y las de mejora son comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Vamos a pasar rápido a definir estos elementos. A ver, estos son el juego de estados financieros que ya lo conocen, ya lo saben. Los 4 estados financieros básicos más la nota de los estados financieros. La hipótesis de marcha, de negocio en marcha se mantiene, siempre se mantiene, y una característica importante también es la base contable del devengo o acumulación. Ambos son hipótesis fundamentales que se deben tomar en cuenta. Las características cualitativas. Tenemos la relevancia, materialidad o importancia relativa, representación fiel, predictibilidad o confirmatorio. Y estas son las de mejora. Vamos a definir rápidamente cada uno de estas características. Ok, ¿cuándo es una información financiera relevante? Cuando es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios, posee valor predictivo y confirmatorio, y considera el criterio de materialidad o importancia relativa. ¿Y cómo se pone en práctica esto? A ver, les doy un ejemplo. ¿Qué elemento? Por ejemplo, una calculadora. ¿Una calculadora es un activo fijo o no? Pregunta para ustedes. Sí, profesor. Muy bien, es un activo fijo. Cumple la definición, es un activo que lo vas a usar más de un periodo al menos, y tiene un valor y te va a generar beneficios si es que lo usas en tus operaciones diarias. Muy bien. Ya. Primero hemos definido que calza como activo fijo. Se define como activo fijo. Segunda pregunta. ¿Se reconoce o se debería reconocer
una calculadora como activo fijo. Por tanto, depreciarlo en un horizonte de tiempo, otorgarle una vida útil. ¿Sí o no? Profesor, entiendo que si es por una unidad de lo que pone el ejemplo, pues no, es un importe muy pequeño. Muy bien. Entonces, una calculadora puede cumplir la definición de activo fijo. Te va a generar beneficio futuro y es un bien físico, pero realmente es información material que va a poder influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Es decir, si lo reconozco como gasto, ¿me va a cambiar la percepción de los inversionistas? ¿Sí o no? No, en realidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta una calculadora? Bueno, el más sofisticado, no sé, 100 soles, 150. Desde luego estamos hablando de una calculadora que lo usas para tus operaciones sencillas, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Reconocemos todo como gasto, porque no tiene material, no es material, no afecta tu información financiera. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Ya, espero que sí. Ahora, ¿cuál es el problema de la materialidad? Dijimos que los estados financieros están llenos de juicios y estimaciones. Y las NIC, las NIF tienen eso. No te dice qué cosa es material. No te dice 5% del total de tus activos es material. O el 1% o cualquier compra mayor a una unidad impositiva tributaria es activo fijo, por todo lo que sea por debajo de ese valor es gasto. No te dice. Y no te dice porque la forma como se ha construido la NIF es que la gerencia, el contador, tiene que usar su juicio. ¿Dónde está el juicio? Ya no pasé. Tiene que usar su juicio para determinar si este importe es material o no. ¿Ok? Entonces, ustedes que están en la práctica van a determinar qué es lo que es material o no. Ya, pasamos. Nos dan más detalles en la NIC 1 sobre la materialidad. Está en el párrafo 7. Básicamente te dice, es cualquier expresión inexacta o inadecuada que pueda ensombrecer razonablemente y que influya en la toma de decisiones de los usuarios. 20 soles, 30 soles, ¿va a influir en los estados financieros? No necesariamente. Ok. Ahora, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta respecto a la materialidad? ¿Solo el importe? No. También depende de la naturaleza y magnitud de la información o de ambas. En este caso, los preparadores de estados financieros tienen que evaluar esa información y determinar si es material o no. Aquí hay más conceptos de materialidad, lo pueden revisar ustedes en la NIC 1. Les sugiero que... pregunta para ustedes. Pregunta, ¿ya han leído alguna información financiera completa, algún juego de estados financieros? Sí. Muy bien. ¿Cuántos van, por cierto? Yo he leído algunas, no sé, creo que como 10. ¿Ustedes cuántos van? 2. 2. Están bien, está bien. Si pueden, se leen estos más. La idea es que ustedes
Yo, cuando empecé a leer los estados financieros, me quedaba en la parte introductoria de la empresa, donde te dan información de a qué se dedica, se ha constituido. ¿Por qué? Porque me frustraba no conocer los conceptos que se desarrollaban en los estados financieros. Pero a medida que leía las normas y veía su implementación en las notas de los estados financieros, se me hacía más fácil leerlos. Y también te ayuda porque muchas de las políticas contables que están en los estados financieros te sirven rápidamente para asociarlos con alguna NIF que hayas leído previamente. ¿Ok? Es bueno que lean sus estados financieros, al menos 5 estados financieros. Por ejemplo, deberían leerse una de una empresa agrícola, donde hay full estimaciones en la NIC 41, de una empresa minera, donde van a encontrar bastante NIC 37, bastante NIC 6, NIF 5, NIF 6 también, NIF 7, perdón, NIF 6, sí. De una empresa bancaria, financiera, también deberían leer para que vean y contrasten las políticas contables de estas empresas. De Alicor también deberían leerlo porque hay un tema de tratamiento de derivados, por ejemplo. Te dice cómo hacen su tratamiento de derivados, si utilizan para cobertura o especulación. Y así, para que vean la gama de temas que se exploran. En el BCP van a encontrar bastante de la NIF 2, pagos basados en acciones, por ejemplo. ¿Ok? Ya. Pasamos esto rápidamente. Ya. A ver, acá hay otro tema. Por ejemplo, la NIF también, la NIC 1, te permite la presentación de información financiera sobre pérdidas o ganancias por tipo de cambio. Normalmente, si son importes materiales, se deberían presentar en líneas separadas tanto el ingreso como la ganancia tanto la ganancia como la pérdida por tipo de cambio. Normalmente se debería presentar por separado. Pero si el importe, por ejemplo, imaginemos que tengamos 100 millones de ganancia por tipo de cambio y una pérdida de 1.000 por tipo de cambio. Como el importe de pérdida es inmaterial, es pequeño, podrías presentarlo neto. La norma te permite presentarlo en forma neta y eso tiene que ver también con la materialidad. El hecho de compensarlo, normalmente no se compensan partidas, pero como el importe es inmaterial, se permite la compensación solo en este caso puntual. ¿Ok? De partidas relevantes, una partida relevante como 100 millones con 100.000 de pérdida. Ok, ya. Ahora vayamos a representación fiel. Todas las transacciones financieras, económicas que se contabilicen, se tiene que hacer en función, su registro contable se tiene que hacer en función a la sustancia económica, no a la forma legal. Ok, acá me gusta hacer un ejemplo. Estamos a 10 minutos. Con estos ejemplos terminamos. 2 ejemplos de aplicación de sustancia económica sobre la forma. Ya. Primer ejemplo.
Ya. Sí, se lee, la empresa ABC va a emitir acciones preferentes por 1.000 y a cambio va a pagar a los tenedores de esas acciones el importe de 200 por 5 años. ¿Quién me dice el asiento contable? Acá he despreciado el tema de paso del tiempo, pero también se puede hacer de forma diferente. ¿Qué registro? En el reconocimiento inicial nada más. ¿Alguien? Voluntaria o voluntario. Una voluntaria. Mis alumnos de control y gestión siguen ahí. ¿Qué registramos? Adelante, no hay respuesta mala. Profesor, ¿podría ser el reconocimiento de estas acciones que están entrando con quizás... ¿Qué cuentas? Cuenta corriente contra capital. Muy bien, bien. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Alguien tiene otra respuesta? Ya. ¿Nadie? A ver. ¿Qué es un capital? Hay que partir de la definición de capital. El capital, la acción, para ser patrimonio, ¿qué característica debería cumplir? Primero, debería darte, con esto, los accionistas tienen el derecho a participar en el importe residual de la empresa, es decir, del activo menos pasivo. Tienen derecho de participar en ese saldo neto del activo. Pero en acciones preferentes, dice, recibo 1.000 y a cambio va a pagar a tenedores esas acciones por el importe de 200 por 5 años, por los próximos 5 años. Entonces, estos accionistas tienen exposición a la variabilidad de sus activos pasivos. No, ¿cierto? No. Este accionista preferente va a pagar su dinero 1.000 y simplemente va a cobrar 200 cada año y se va. ¿Tiene exposición a la variabilidad del patrimonio? No. No es un instrumento de capital. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es? Simplemente es una obligación financiera. Recibo 1.000, acá está, el banco recibe 1.000, les debo 1.000 y se los voy a pagar en 5 años. 200, descargo 200, descargo 200. Así por 5 años. La forma legal te dice que es una acción, pero en realidad esto simplemente es una operación de financiamiento. ¿Y qué has usado como instrumento? Una acción preferente que no te da derecho a participación residual en el patrimonio. Simplemente te da derecho a ¿qué? A cobrar 200 por los próximos 5 años.
¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Qué estamos viendo en acción? Que la sustancia económica sopesa sobre la forma legal. ¿Ok? Un último ejemplo, antes de irnos. ¿O ya se quieren ir? ¿Alumnos se quieren ir? Lo dejamos ahí, lo hacemos en clase si quieren. Estoy proyectando pantalla, ¿no? Ah, ya, sí. ¿Sí? ¿Cerramos ahí? Maripaz, ¿estás ahí? Sí, profesor. El otro ejemplo de factoring o operaciones de reporte lo hacemos en clase, ¿les parece? Creo que sí, profesor, porque mis compañeros parece que ya están cansados. Ya. Imagínate yo que... Uy, es pesado, ¿no? ¿Dónde estoy? Ya se pueden ir. Pero entiendo que es pesado, es más lo conceptual, es lo que deberían enseñarles desde el comienzo. Empezar con el marco conceptual. Adelante, César. Profesor, para la siguiente clase, creo que había mencionado darle un repaso a algún tema en especial, como para ir